escuchar a nuestra primera invitada internacional. Estamos hablando de María Teresa Ortuño, licenciada en Economía y magíster en Comunicación Política, quien ha ocupado importantes cargos públicos como diputada federal de varias legislaturas en México, diputada local en Chihuahua, también federal de Cedesol, senadora de la República Mexicana, presidiendo la Comisión de Educación y directora general del Colegio de Bachilleres, coordinando a los directores de todo el país. Igualmente es conferencista en temas empresariales, gobiernos humanistas y temas educativos. La doctora María Teresa, Tere me dijo, nos hablará de los retos del mundo del trabajo pospandemia a la luz de la doctrina social de la Iglesia. María Teresa, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a este seminario internacional. La escuchamos. Al contrario, no sé si después de la histórica, poética, analítica y profundísima presentación del padre, pues me dejó la vara muy alta, padre, ¿eh? Eso no se hace. Quiero agradecer infinitamente la invitación de la Academia de Líderes Católicos. Yo preparé una pequeña presentación en PowerPoint que voy a compartir, pero evidentemente lo que yo busco no es tener respuestas, no las tengo, sino más bien que nos formulemos entre todos ciertas preguntas. Ahí les voy, déjenme nada más ahora preparar los retos pospandemia del mundo del trabajo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Mira, me quedó muy grande la foto del Papa San Juan XXIII. Ahí se aprecia bien, ¿verdad? Les voy a pedir un favor. Estoy empezando la charla y ustedes me avisan así informalmente cuando se me esté terminando el tiempo para ir cerrando. No son muchas láminas y más que nada es analizar con ustedes, porque yo sé que quien se inscribe a este tipo de charlas pues son personas que tienen ya una cierta inquietud, no son personas que iban pasando por la calle y le dijeron, pásale para que escuches esto. De alguna manera tienen un cierto grado, aunque sea mínimo, de contacto con estos términos y con estas palabras. Así que vámonos a la primera lámina. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se dio la encíclica Pacem in Terris? Esta presentación la hice pues muy rudimentaria, con algunas fotos de lo que pasaba en esa época. El 11 de abril de 1963, que es cuando el Papa, era Jueves Santo, por cierto, cuando el Papa, hoy San, pero en ese momento el Papa Juan XXIII firmó y publicó, la firmó el día 9 de abril y la publicó el día 11 de abril del 63, hoy hace exactamente 60 años. Y ahorita para que nos ubiquemos, habían pasado solo 18 años del año 45, cuando con 2 bombas nucleares, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, obligaron a la rendición de los japoneses y de los que los apoyaban, y vámonos, se firmó la paz en términos y condiciones de los vencedores. Y ahorita era, bueno, ya habían pasado 18 años, ya era mucho. A ver, ¿cómo que mucho? Voltemos para atrás. Hoy hace 18 años era 2005, era abril del 2005. Muchos de nosotros recordamos lo que estábamos haciendo en esa época como algo más reciente. Entonces, no es que hubiera pasado tanto tiempo y mucho menos a la luz de lo que son los acontecimientos mundiales. El mundo en esa época veía asombrado cómo se construyó en una noche el muro de Berlín. Apenas 2 años antes se había construido, en agosto de 1961, el muro de Berlín. Ven lanzar el programa Sputnik, la conquista del espacio, ¿verdad? Acababa de empezar. La crisis de los misiles en Cuba, o sea, era lo que estaba pasando prácticamente en ese momento al publicar el Papa la encíclica Pacem in Terris. Había un temor a una guerra atómica porque estaba la Guerra Fría. Aquí puse una foto de John Kennedy con Nikita Khrushchev, que son los dos cabezas de las potencias mundiales que entonces estaban enfrentadas, y pues evidentemente cada uno se estaba pertrechando en un arme nuclear, y la encíclica habla del desarme, de que todos y supervisados se fueran caminando hacia el desarme de todas las potencias. Al Papa apenas le quedaban 53 días de vida, y él lo sabía, él sabía que estaba enfermo y sabía que estaba muy enfermo, pero quería aprovechar su tiempo en la tierra para hacer exactamente lo que consideraba su deber. Apenas 7 meses después fue asesinado John F. Kennedy. Déjenme que les comparta, yo nací en el año 57.
Para esa época yo tenía 6 años y yo me acuerdo haber visto en el cine el funeral del Papa Juan XXIII y las multitudes. Ya ven que antes, no sé si ustedes hayan sabido, pero en el cine se pasaban noticias entre una película y otra, y en esos noticieros narrados pues muy distinto a como se narra, ¿no? Y como lo diría así abreviado, ahí vimos ese funeral del Papa bueno, el Papa Jello Roncalli, y bueno, yo por supuesto en esa edad no entendía la gravedad de los hechos, ni mucho menos, pero ese es el contexto en que un papa alza la voz y pide a las potencias mundiales que paren el estarse armando, pero primero empieza, vamos a ver, espérenme, vámonos por partes porque me estoy adelantando. ¿Cuáles son los principios fundamentales para construir la paz? ¿Qué dice? Tiene un subtítulo la encíclica y el subtítulo es sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Fíjense, toma estos 4 valores: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. La paz no puede fundarse en algo distinto a estos pilares que la deben sostener. La verdad tiene que ser el fundamento, la justicia tiene que ser la regla, el amor debe ser el motor y la libertad debe ser el clima en que todos estos temas se discutan. Entonces, sobre esto habla el Papa. ¿Cuáles son las partes de la encíclica? Habla primero que nada de los derechos y deberes de los seres humanos. Empieza hablando por los deberes de las personas, deberes. Primero deberes, habla de los derechos, habla que estos derechos y estos deberes son la base de todo el ordenamiento social. Empieza por la persona, sus deberes, sus derechos, como base de todo el ordenamiento social. Problemas que nacen de las relaciones entre los hombres, es decir, entendido el término hombre como seres humanos, y los poderes públicos en el ámbito de cada una de las comunidades políticas. Él habla, es la primera vez que se dirige una encíclica a todos los seres humanos de buena voluntad, porque hasta ahí todas las encíclicas se habían escrito, pues, como quien dice, para los católicos y pues para los estudiosos, los académicos, los analísticos, los analistas, etcétera. El Papa también habla en la tercera parte de las relaciones entre las comunidades políticas. Fíjense, el ser humano con sus derechos y deberes. Y luego, problemas entre los hombres y los poderes públicos, ¿sí? Relaciones entre las comunidades políticas entre sí, porque hay diferentes comunidades políticas. Los presupuestos para la construcción de una comunidad internacional donde las relaciones entre los pueblos se basen en el diálogo y la negociación y no, como diríamos acá, en el power, no en las relaciones de poder. Tienen que basarse todas las relaciones humanas, tanto entre las personas como entre los grupos de personas, como entre los ciudadanos y sus gobiernos, o como entre los diferentes gobiernos en el mundo, tienen que basarse en el diálogo, la negociación y estos principios básicos de justicia, amor, libertad, dignidad de la persona humana. Ay, miren, aquí estas fotos se me movieron de tamaño. Bueno, perdón, no sé qué pasó cuando les hice algún ajuste, pero las hice chiquitas y se agrandaron y me tapan el texto. Pero bueno, las reacciones de lo que ocurrió en aquel momento. El señor que está aquí arriba a la derecha es U Thant, que era el secretario general de la ONU, era un señor de Birmania. Y él promovió conferencias de estudio de la encíclica a nivel internacional. Le dedicaron 2 años de estarlas estudiando en todo el mundo. La encíclica del Papa, esta encíclica Pacem in Terris, la estudiaron en la ONU con mucho detenimiento, porque la elogiaron, porque hablaba pues con sensatez y no en favor de una potencia o de otra, sino de las obligaciones que esas potencias tenían para con el mundo. Hasta la agencia soviética TASS la elogió y publicó un resumen de la encíclica. La única encíclica que completa ha sido publicada en el New York Times. El New York Times publica, pues como tiene valor noticioso, todas las encíclicas que hay, pero publican un resumen. Esta la publicó completa. Por cierto, no es muy larga, ¿eh? Nikita Khrushchev, que era el señor que tenemos aquí a la derecha con unas cosas en las solapas, él era el mero mero en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la encomió, la elogió, dijo yo, nosotros aquí somos ateos, no somos creyentes,
pero como personas que buscan la paz y la buena voluntad, reconocemos que esta encíclica, o sea, él la elogió. En su momento fue la más bien acogida de todas las encíclicas que había habido hasta ese momento. Recordemos que su santidad Juan XXIII, él escribió 8 encíclicas, esta fue la octava, pues no les digo que apenas menos de 2 meses después se murió, el 3 de junio de ese mismo año. Entonces, realmente tuvo un impacto mundial poderosísimo porque el mundo contemplaba asombrado a las dos potencias, no sabía para dónde hacerse, había mucho temor de que porque ya habían vivido hacía poquito Hiroshima y Nagasaki, habían visto la capacidad destructiva que tenían y cada uno se estaba pertrechando en incrementar su potencial armamentista. Por eso esta carta empieza hablando del ser humano, de las relaciones entre seres humanos, de las relaciones del ser humano con las autoridades, de las organizaciones de la sociedad civil, del tejido social, de las relaciones entre las personas, el tejido social y los gobiernos, y de los gobiernos entre sí. Y habla de la necesidad de un orden, de un gobierno mundial aceptado por todos los países. No se les olvide que tenía apenas un poquito más de una década y media de existir la ONU. Bueno. ¿Cuál es el mundo del trabajo a la luz de esta encíclica? Aquí les puse unas fotos que, como les dije, por algún error a la hora de acomodarse, me taparon la parte del texto, pero no importa porque sí sé lo que puse. Ahí tenemos unos migrantes a como de lugar, llegan en llantas, se ahogan, ha habido muchas tragedias y muchas historias. Yo vivo en el norte de México, en la ciudad de Chihuahua. Es un estado que es fronterizo, el estado es fronterizo con Texas, pero no vivo en la mera frontera, vivo a 3 horas de la frontera por una carretera de 325 kilómetros, es decir, vivo a 325 kilómetros de Ciudad Juárez. Apenas hace 2 semanas que pasó la tragedia de los migrantes que fueron, que se quemaron vivos en una estación migratoria. Este es un tema en el que el Papa Francisco desde el primer momento de su pontificado ha puesto el acento en el tema de los migrantes y de cómo Cristo mismo fue migrante y cómo la realidad de los migrantes es algo que estamos obligados a atender. Entonces, ¿qué dice del mundo del trabajo? ¿Por qué emigran las personas? Pues buscan oportunidades para trabajar en otro lugar, ¿verdad? Hay una idea de la persona que no puede perderse porque sea condición de migrante o lo que sea. Hay una elevación, dice el Papa, del mundo laboral. Hay una presencia de la mujer en la vida pública. En 1963 el Papa habla de este fenómeno, de la presencia de las mujeres en la vida pública. No se les olvide que antes de eso las mujeres pues eran amas de casa, se casaban y sí tenían trabajos, pero normalmente eran secretarias, maestras, asistentes, auxiliares, pero empieza a despertarse el fenómeno de la presencia de las mujeres en el mundo laboral, en la vida pública, en las luchas por tener la posibilidad de acceder a los puestos públicos. Y conste, todos estos primeros feminismos hablaban de las demandas de las mujeres para que pudieran combinar sus deberes en el hogar con los deberes laborales. Aquí todavía no se hablaba al aborto y de todos estos temas que hay ahora, pero sí se hablaba de que las mujeres querían participar en la construcción del mundo, pero requerían condiciones y estructuras que les facilitaran cumplir su deber como madres, como esposas, como amas de casa, y al mismo tiempo su derecho a participar en la construcción de un mundo más próspero, a desarrollarse profesionalmente, y de esto habla el Papa en 1963. Habla, pues, de deberes y derechos, insisto, de personas, de organizaciones, de gobiernos y de relaciones entre gobiernos. Habla de las minorías étnicas, habla de los migrantes y de los exiliados, ¿sí? Y apenas habían pasado 2 años y 4 meses, bueno, de la crisis de los misiles y 2 años de la construcción del muro de Berlín. Entonces vemos pues lo que tenía estas características del contexto y lo que nos dice el contexto al día de hoy. Entendemos el contexto de esa época para plantearnos cuál es el nuestro ahora y con esas mismas palabras, ¿qué provecho le podemos sacar hoy a la encíclica de Pacem in Terris? ¿Qué nos dice, pues, Juan 23, su santidad San Juan 23,
y los sucesores que ha habido, porque acuérdense que a los 10 años, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, hay análisis y conferencias y reuniones de estudio de lo que ha pasado después de esta encíclica. En el mundo del trabajo, hoy, como en el de la salud, hoy, como en el de la educación, hoy y en otros mundos, antes de la pandemia ya estábamos enfrentando grandes retos, pero tenemos retos distintos. Y las transformaciones obtenidas deben también analizarse a la luz de los mismos principios de doctrina. Si vamos a hablar del mundo del trabajo, del mundo de la salud, del mundo de la educación, la pandemia nos los vino a cambiar, a transformar, y todavía no hay una medición ni podemos en una visión panorámica ver todas las transformaciones que esto nos va a venir trayendo como saldo final. Todavía estamos en este proceso de transformación de lo que la pandemia vino a dejarnos de positivo y de negativo en estos mundos, en el mundo del trabajo, en el mundo de la salud, en el mundo de la educación, en el mundo de los derechos humanos, en el mundo de lo que quieran, del medio ambiente, de las comunicaciones, de la tecnología. Todavía podemos seguir sacándole jugo a esas mismas frases que siguen teniendo vigencia, aunque ahora nos las leamos con anteojos de tecnología, los leamos con todos los retos que hoy nos plantean y de los que vamos a hablar en estos momentos de lo que les preparé. ¿Cuáles son estos retos que trajo la pandemia? Porque aquí me quiero detener, Cuando me habló Claudia Sarsoce, me hablaba de lo que quería que platicáramos del mundo del trabajo hoy. Yo le decía, a mí me gustaría tratar los temas que tengo más preguntas que respuestas. No tengo las respuestas, por supuesto que no las tengo, pero ahora a través de analizar el mundo con ojos de post-pandemia, ¿qué nos dice la encíclica? ¿Qué retos nos plantea el mundo que bajo los mismos principios tenemos que atender y resolver? A ver, el teletrabajo llegó para quedarse. Miren, no nos hagamos tontos. Todo el mundo cuando antes de la pandemia oíamos que fulanito de tal, el primo del cuñado del vecino, tiene un trabajo en casa, hace home office, uno decía, ese tipo lo que quiere es quedarse en pijama todo el día, picarle unos botones a la computadora 2 horas y dedicarse a haraganear y cobrar. Como que no nos cabía en la cabeza antes de la pandemia que hubiera un trabajo que realmente se pudiera hacer y con eficiencia y que dejara dinero y que generara progreso desde la casa. Eso no nos cabía. Todas las personas que educaban en su casa a los niños nos parecían como raras, como extrañas, como gente que no quiere contacto con la sociedad, que todo está mal, en vez de ver cómo no, ahora vemos estas cosas como que llegaron para quedarse en buena parte de la población. Aceleró el acceso a la tecnología, eso pues ni para qué les platico. ¿Cuántos maestros que se fueron en la pandemia a sus casas decían, oiga, yo no sé hacerle, pues píquele, apréndale? ¿Cuántos de nosotros habíamos jamás estado en un Zoom, en un Teams, en todas estas plataformas que ya ahora no las conocíamos? No se hagan. Nos fuimos haciendo rápidamente expertos porque cada vez la tecnología es más amigable. Pues yo creo que también eso ha tenido su impacto. Me imagino que nadie ha medido cuánto ha disminuido el turismo de negocios, porque ahora ya no tienes que viajar para una junta, la puedes tener en línea, aunque claro, nada, jamás va a suplir al contacto humano y al lenguaje corporal que tenemos y que a veces el estar frente a una pantalla no nos permite expresar, y a veces sí necesitas y sigues necesitando, no solo porque haya pasado ya lo más contagioso de la pandemia, tal vez vuelvan otras olas contagiosas, pero me refiero a que ya hemos podido volver poco a poco a la, entre comillas, normalidad, y aún así la tecnología llegó para quedarse. Todos los contenidos en la nube se incrementaron, todos los programas educativos, ahorita uno puede ver desde recetas de cocina, cómo reparar algo, cómo te metes a San Google, a lo que quieras, a cualquier buscador y preguntas lo que sea y te van a contestar. Las mujeres, pues, son las que más se vieron afectadas. Por ejemplo, el trabajo informal, el trabajo de salir a vender cosas, o las mujeres que venden, qué sé yo, artículos para el hogar o cremitas. Todo eso es lo que se vio más afectado. Las mujeres se vieron más afectadas en el tema de trabajo de pandemia. Pero y además muchas pequeñas y medianas empresas que posiblemente no van a sobrevivir o ya no sobrevivieron. Vemos incluso líneas aéreas que se veían muy poderosas que ya quebraron. ¿Por qué? Porque no pudieron sostenerse todo ese año y medio o 2 años en que no se permitía que viajaras en avión más que por una urgencia, etcétera, ¿no?
negocios de turismo que no se supieron adaptar o lo que sea. Entonces, también hubo negocios que surgieron de la crisis. ¿Quién se iba a imaginar toda la gente, no sé, que se puso a hacer cubrebocas o todos los negocios comerciales de internet que crecieron? Muchas cosas, y sobre todo lo que llegó, y eso yo les diría en el último año para acá, la inteligencia artificial, el chat GPT y todas estas plataformas en donde uno les pide lo que sea y te lo resuelven en minutos. Claro, no van a tener emociones ni sentimientos, pero no podemos ignorar que esto existe, ni podemos ir contra esa ola. Como cristianos estamos obligados a ver que son medios y que tenemos que sacarle provecho y estar presentes para que no ocupen esos espacios quienes puedan darle un sentido, un contenido que no es el que deseamos. Algunas transformaciones que aún no se han medido por completo. Miren, acá abajo a la derecha, no crean que es una camisa, les puse una pirámide poblacional y relativamente reciente. Esa es una de España, pero puede ser de cualquier parte del mundo. Yo recuerdo perfecto, como les digo, yo tengo 65 años. Cuando yo era niña, que iba a la escuela y veíamos la pirámide poblacional y que cada barra de abajo era de 0 a 5 años y la que le siguiera de 5 a 10, de 10 a 15. Y entonces las barras anchas, anchísimas, eran de abajo, era una especie de triángulo, anchísimo de abajo y picado, chiquititititita la punta, y llegaba, ¿qué te gusta? A los 65, 70 años, ya había poquitos viejitos de 80. Ahorita estamos viendo que cada vez la esperanza de vida aumenta, porque la población envejece, pero no nacen tantos niños como debieran nacer, y en eso pues ustedes lo han visto. Esto genera cuellos de botella al buscar personal especializado que intensifica la crisis migrante. Yo les digo a los jóvenes cuando me toca dar esta plática o a una similar, que vean en dónde van a estar ellos, en qué año van a tener qué edad, para que vean cuántos millones de adultos mayores van a ser ellos, y los van a acompañar otros muchos. Y entonces eso cambia la economía, porque ahorita pues tienes a la abuelita, la tenías en casa hasta que se moría el abuelito, y de pronto ya esas cosas vas necesitando soluciones más sociales, más generales. Otro cambio, el mundo de los datos. La revolución tecnológica trae herramientas adicionales y se interpretan los macrodatos. Y tú, por ejemplo, a qué página le das me gusta, qué búsquedas haces en internet. Con eso van generando un perfil tuyo que les permite a las empresas vender sus bases de datos para que la publicidad de las empresas lleguen directamente al perfil del consumidor que podría estar interesado en consumir los productos. Y entonces, igual es para votantes, y ya se ha visto lo que han hecho de incidir en votantes para modificar sus puntos de vista, y lo que nos han explicado estas plataformas que ven cómo se comportan los votantes y cómo inducen el comportamiento. Una prueba posiblemente sea lo del Brexit y muchas cosas de ese tipo que han sido influidas por publicidad dirigida con los metadatos, que saben pues cómo, no les interesa cómo te llaman, ni espiarte, ni escuchar tus conversaciones, ni tus intimidades, les interesa tu perfil como consumidor, tu perfil como votante, y pueden influir en tus hábitos de consumo y en tus decisiones políticas y de cualquier tipo. También existe la desintermediación y establecen vínculos directos entre el productor y el comprador, que afecta a todos los intermediarios. Miren, a mí me tocó, y lo digo yo, chocar con el siglo XXI de cara, así, de cara, cuando tuve que ir a comprar una licuadora una licuadora que se me descompuso, una cafetera, pues, en la plena pandemia, cuando estábamos ya pudiendo poco a poco volver a las tiendas. Y entonces fui a la tienda grandísima, un almacén muy grande, de los muy famosos aquí en México, para comprar una cafetera. Pues, ahí voy, y le digo a la señorita, mire, quiero esa que está ahí la tenían. Pero me dice la señorita, esto ya fue, digamos, a mediados de 2022, no sé, no recuerdo si fines del 21, principios, mediados del 22, cuando ya podía uno salir en la pandemia con ciertas precauciones, e ibas a la tienda y decías, deme eso que está ahí, y me dijo la empleada, aquí se lo pido y en 2 semanas le llega. ¿Cómo que en 2 semanas me llega? Pues si la estoy viendo ahí, yo quiero esa cafetera. Sí, hijo, pero ya no tenemos en bodega. Claro, durante todo el tiempo que estuvimos encerrados, la mercancía se les fue quedando, tuvieron problemas de altos inventarios y decidieron concentrar las mercancías en un solo almacén. Y entonces tú llegas a la tienda, pides algo y te dicen, en 2 semanas, le digo, ¿por qué en 2 semanas, oiga? ¿Por qué tanto? Ah, pues porque se tiene que completar un camión que venga hasta acá, hasta Chihuahua. Aquí estamos a
digamos, 23, 25 horas de la Ciudad de México, de la capital del país. Entonces, cuando se llena el camión, ya van trayendo las mercancías y dije, vámonos. Llego a mi casa, fui a otra tienda, no encontré como yo la quería. Y tuve que llegar a mi casa a pedirla por Amazon y me llegó en día y medio. Entonces dices, oye, en verdad yo quería comprarla en una tienda. ¿Esto qué significa? Que las tiendas físicas ya no están respondiéndole a los clientes de la manera en que le respondían o para lo que le servían. Entonces tú ya no vas a la tienda porque te llega más rápido por Amazon, aunque se tarde un día o día y medio, y te llega hasta tu casa, aunque vivas en punta de la, no sé qué lanza, pero te llega. Y entonces esto hace que directamente te llegue. Yo no sé quién me mandó ese aparato electrónico, no sé de dónde vino. Yo nomás sé que me tocaron la puerta y me lo entregaron. Y desde entonces, bueno, mis hijos, mi marido, aquí todo el mundo compramos en Mercado Libre, en Amazon, que son los negocios más comunes. Pero ustedes seguramente en sus países tendrán otros que también se usen. Y después ya ves aviones en los aeropuertos, aviones enteros de estas empresas que se dedican a la logística para hacer llegar en horas las mercancías a las personas. Esta desintermediación hace que entonces tiene muchas consecuencias, ¿eh? Los locales que tú tenías, que decías, yo rento locales y se me van a vender, y con esos locales que se van a vender, permíteme con eso, mijo, sí. Los locales que se me van a vender van a tener la oportunidad de que voy a rentar aquí, voy a vivir de la renta del local y voy a hacer quién sabe qué. Espérame tantito, eso ya no puedes vivir el resto de tu vida pensando que vas a rentar un local y que con ese ingreso vas a vivir, porque ya muchas tiendas físicas van desapareciendo. Nuevas formas de ganar dinero antes inexistentes. ¿Cuáles? Pues las redes sociales, que ahora transforman todo tipo de educación. Ahora sí que la que tejía de día y se les tejía de noche, ¿no? Que tejía para Penélope, ¿cómo era la esposa del rey? Para que no la tuvieran todo el día y que no terminara su tejido, lo que tejía de día lo destejía de noche. Pues así está la escuela. Las redes te cambian todo. Los influencers, ahora cualquiera se hace, no cualquiera, pues, pero hay muchos influencers que como todo medio pueden servir para hacer mucho bien o para dañar, porque muchas veces vemos, le rascas tantito al influencer y ya no le encuentras nada, no tiene carnita adentro, no tiene sustancia, cualquier opinión está buena, la que digan todos es la que opina él, y no hay una formación, te enseñan un lugar, te enseñan sitios, te venden que vayas a tal restaurante, que te compres tal producto, pero no podemos los cristianos, o los que tenemos un pensamiento social cristiano, pensar que eso está realmente bien o mal, sino que le tenemos que dar nuestra connotación. Actualizarnos y estar presentes en los medios que parecen estar dominados por otras culturas. Cuidado, no lo veamos todo como una amenaza. Trepémonos en la ola y saquémosle provecho y busquemos la manera en que nuestro pensamiento también esté ahí presente. No hay agilidad en la generación y mucho menos en la aplicación de leyes para esta nueva realidad. Los legisladores deben estar atentos a estos cambios. No hay leyes que vayan a la velocidad en que se generan estos cambios. Vemos, por ejemplo, les pongo otro caso. Tú sabías que una familia que tenía dinero lo invertían en la educación del hijo y lo mandaban a estudiar a la universidad Chinchunchan, y con un título de tal y cual universidad le garantizaban que el futuro de él estaba asegurado. ¿Por qué? Porque había estudiado en esa universidad, lo había dotado de conocimientos que nadie más tenía. Ahorita, de cualquier universidad mediana, regular, excelente, te salen alumnos medianos, regulares, bajos o excelentes. Necesitas tener muy claro que ya un título universitario no te garantiza un futuro. El mundo es mucho más competitivo. Una urgencia de medidas coordinadas entre todos los países. Ningún país está aislado. Vivimos aumento de las desigualdades, de las injusticias. Faltan oportunidades para jóvenes. Hay estancamiento en los salarios, hay un cambio climático, hay un montón de condiciones que están ahí para ser atendidas por nosotros, no para ver a ver quién las atiende. Aquí estamos nosotros y con nuestras manos, nuestro corazón y nuestra mente tenemos que ver, como dice el Papa, el método de ver, analizar y actuar, ¿verdad? Mente, corazón y manos. El cuidado del medio ambiente, como lo pide el Papa Francisco, solo entre todos juntos lo vamos a alcanzar.
Por ejemplo, es un ejemplo, grabar, es decir, cobrar impuestos a las emisiones de carbono en lugar de las nóminas de los sueldos. Por ejemplo, generar empleos, ayudar a que otros puedan tener mejores empleos, ¿no? Por años, las personas anhelaban un empleo estable y permanente, soñaban con llegar y trabajar, ya fuera un empleo alto, mediano, bajo, según sus estudios o sus preparaciones, pero del que un día anhelaban poderse jubilar y se jubilaban y entonces ya iban a poder vivir el resto de su vida. Hoy no es el sueño de los jóvenes ese, tener un empleo para toda la vida, no, ellos quieren, duran meses, 6 meses, 8 meses, duran muy poco en cada empleo las personas y a veces tardan muchísimo los jóvenes en conseguir un empleo y no se diga un empleo decente, ¿no? Muchos influencers con millones de seguidores, insisto, que carecen de formación, pero les abunda la creatividad y la tecnología e influyen en nuestros jóvenes. Y entonces tenemos dos mundos, el que proyectamos en nuestras redes sociales y la realidad en la que vivimos. Entonces, este mundo de las redes sociales en donde me maquillo, me arreglo para que me vean y les digo esto y lo otro, anuncio tales productos, los vendo, les digo que es una maravilla, pero pues a lo mejor sí son, pero ¿y si no? No tenemos manera más que la credibilidad de las personas. Y aquí me detengo también, miren, todos tenemos alguna escena de nuestra vida que si alguien nos la hubiera grabado, por ejemplo, al tropezarnos y caernos y hacer el ridículo y caer de panza o lo que quieras, si esa escena te la graba alguien y te la suben a redes, el que la vea se va a reír de ti y donde llegues, ay, mira, tú eres el que se cayó, y te van a imaginar que toda tu vida te estás cayendo y tropezando y haciendo el ridículo, porque eso se quedó en la mente de la gente. Ahora imagínense una persona que comete un error, una falla, un delito y que tiene la posibilidad de redimirse. Ah, no se va a redimir porque para siempre estará el video aquel. ¿Cuántas veces se les dice a los jóvenes no se tomen videos sexuales ni íntimos porque no saben cuál es la consecuencia y hasta dónde van a llegar y se les hace fácil y creen que nomás se lo están mandando a la persona a la que le tienen confianza, pero todo lo que esté en redes es para siempre. Todas estas consecuencias del mundo de hoy que no existían ni eran imaginables en 1963, hoy están aquí, no solo en el mundo del trabajo, en el mundo en general. Y tenemos que plantear alternativas de cómo los vamos a atender. Por ejemplo, les pongo una persona que es grabada cometiendo un acto indebido, recibiendo un dinero indebido o aceptando un trabajo o en una entrevista donde dice, pues no sé de lo que me estás preguntando, no le entiendo. Y todo el mundo se burla, mira nada más, ni le sabe. Cualquier cosa de la que nos hemos burlado de alguien en algún momento, pero ese alguien quizás después aprendió de aquello que no sabía, o quizás se arrepintió, quizás Dios lo perdonó y las redes no lo perdonan. Son retos nuevos, no tengo las respuestas, nomás les digo que quizás hemos tragado, adquirido, comido, nos hemos indigestado de escenas que quizás no son lo que nos dicen ser. O a veces ves una escena cualquiera, está pasando algo y alguien te está diciendo, mira, aquí es cuando pasa esto y esto y esto y esto, y te están diciendo, pero a lo mejor no es eso lo que pasó, sino que te están induciendo a que supongas, a que imagines que está pasando algo que se ve borroso, que no se ve claro, pero el otro te está relatando y con eso te lo estás imaginando y ya le creíste. Y quizás con esto estás afectando honras o estás destruyendo vidas. O simplemente a lo mejor es cierto, pero la gente tiene derecho a su intimidad y a que sus errores no se publiquen. Todas estas son cosas que allí están y que afectan al mundo del trabajo, al mundo de los derechos humanos, al mundo de los jóvenes. ¿Cuántas veces no hay leyes suficientes para que la intimidad de una niña, de una jovencita que cometió una estupidez de grabarse indebidamente, pueda restituir el daño? ¿Cuántos suicidios hemos tenido de gente que no sabe manejar estas situaciones? Son retos nuevos que hoy enfrentamos debido a las ventajas que también tiene todo el tema del Internet y de las redes sociales. El reto, pues, es formularse las preguntas adecuadas. Repensar los espacios de trabajo. Ya no vamos a ir a la oficina de tal hora a tal hora, tener un receso para comer y regresar y que el transporte público. Muchas de esas cosas posiblemente están cambiando. Disminuyen las brechas de género porque ahora ya hay mucho acceso de las mujeres a la educación y a la dirección en el mundo laboral. Ya cada vez las mujeres ocupamos más espacios de decisión, no nada más de acompañamiento. Entonces, ¿cómo vamos a combinar eso con la vida familiar de hombres y de mujeres? ¿Cómo hacemos para que más hombres, cada día más, afortunadamente las generaciones nuevas vienen más
más hechos a la idea de que el trabajo del hogar es de los dos, pero estas nos traen cambios. La tecnología también ha favorecido mucho a las mujeres, el que exista la lavadora, el horno de microondas, hacen que un hogar de hombre o de mujer pueda funcionar más fácilmente y que no nada más estén horas y horas remojando la ropa, tallándola, colgándola de aquí a que se seca, luego plancharla. Ya toda la tecnología de lo que vivimos en el hogar es en favor de que tengamos menos horas destinadas a la esclavitud del trabajo del hogar, pero también hay que hacer trabajo en el hogar todavía y tenemos que aprender a disfrutarlo y que nuestro hogar sea siempre una casa abierta para las visitas y que sea un sitio limpio, decoroso, no importa si no es lujoso, pero que sea nuestro hogar. Hogar viene de hoguera, de fuego, de calor de hogar, de amor. Bueno, el empleo informal, que era es un mundo que afecta más a las mujeres. Aquí les puse algunos ejemplos de empleo informal, de las ventas en la calle, de lo que sea, el trabajo infantil, el crecimiento de esos jóvenes que yo no sé si allá también se diga, pero en México se les dice ninis, ¿verdad? Que ni estudian ni trabajan. Y luego dicen que hay uno peor, hay una cosa peor que ser nini, ser ni nini, ni estudia, ni trabaja, ni joven. Es decir, personas, cada vez más personas en edad que ya no es de la primera juventud, ni de la segunda, y a veces ni de la tercera, y que no tienen acceso a un trabajo, un salario justo, remunerador. La seguridad social, por ejemplo, el estar cubierto por un servicio médico, por una posibilidad de una jubilación, de una atención médica de emergencia. Todo esto son retos que las nuevas formas de trabajar nos traen. El mundo del trabajo infantil, que afecta en este caso más a los niños varones que a las niñas, pero que allí está, que los mandan a la calle desde chiquitos a que completen el ingreso familiar en vez de estar en la escuela. Todo esto, ¿qué nos plantea? Aquí lo dejo como unas preguntas permítanme dejar de compartir, espérenme tantito. Aquí, déjenme cerrar mi presentación. Dejar de compartir porque yo lo que quiero más que nada es dar un tiempo a la oportunidad de un diálogo. Desconozco, es la primera vez que me invitan en esta oportunidad. Como les digo, el padre me la dejó muy difícil, muy alta la vara. Pero yo quisiera preguntar si hay una oportunidad ahorita o será después. Ya sé que el jueves tenemos el panel con todas las personas que estamos participando, pero si en este momento de esto que les acabo de decir quieren algún intercambio de preguntas, yo estoy disponible, pero quien lleva la voz cantante es el padre Hermes Flores. A la orden, padre. María Teresa, muchas gracias por su exposición. Por acá hay un eco. Solo quisiera leer el último que aparece ahí en el chat, de manera que podamos darle la palabra al doctor Alberto Daik, quien ya también está conectado. Nos dice por acá en cuanto a la ponencia de Teresa, en una de las presentaciones donde las urgencias menciona el medio ambiente y otra, pero faltó una importante, el uso de las drogas en los jóvenes. Muy cierto, y sobre todo no solo a las drogas, sino la variedad y los inventos de nuevas drogas. Antes las drogas pues eran la marihuana, el peyote, las cosas de las hierbas, y ahora son tantas drogas químicas que a veces con una sola dosis los matan o los dejan descerebrados, o ciertas drogas, adicciones de las que es dificilísimo salir. Sí, también fui omisa en esa parte, me disculpo, estaba hablando del mundo del trabajo y de los retos que enfrentan, pero ciertamente esto de las redes también los acerca a un mundo oscuro de la pornografía, de las adicciones, de las drogas, es verdad, y también nos plantea que no es tan sencillo decir, ay, pues es que en su casa deberían enseñarlos. No, es que no solamente los padres están educando, también las redes están educando, también lo que ven y que nosotros, antes tú podías saber qué amiguitos entraban a la casa, quiénes llegaban, quiénes te decían, ¿verdad? Pero realmente ahorita no tienes acceso porque cada quien está en su cuarto, está en su habitación con su aparato y es muy complicado tener un control. Se dice fácil, edúquenlos. Yo solo les digo una cosa, hace muchos años leí que los jóvenes padres de Silicon Valley, que iban de todo el mundo allá en California a generar las tecnologías que no se parecen a las de hoy, pero que eran modernas hace 15, 18 años, en donde generaban Facebook y todo el Internet y todas estas cosas, esos jóvenes padres, les tenían prohibido a las nanas o a las cuidadoras o a las babysitter de los niños
les tenían prohibido que les prestaran aparatos, porque decían, la tecnología es tan amigable que los niños a los 12, 13 años, cuando empiecen a usar la tecnología, de inmediato le van a entender, pero si desde chiquitos empiezan a usarla, van a dejar de conectar ciertas cosas en el cerebro. Yo no sé si algunas cosas se van a desarrollar más ágilmente, pero ciertamente, les pongo un ejemplo, hace poco a unas niñas pequeñas de, digamos, 9 años, 8, les pregunté, ¿cuántos son? Por decir, 82 por 79. Y papá agarraron el celular y me dijeron, 3.250.000 y tantos. Espérame. Yo no sé cuántos son 82 por 79, no sé hacer operaciones mentales. Pero yo sé que no son 3.870.000 y tantos. Revísalo. No, sí, aquí dice, ni siquiera razonan que esa cifra no es posible. O sea, no hay un razonamiento. Agrego, pues, a lo que me dicen de las drogas y de las adicciones, el que no los enseñamos a razonar, a que aunque lo hagan en la calculadora, sepan que se pudieron equivocar en el punto decimal porque les está dando una cantidad absurda. No razonan, nos dicen lo que les dicen los demás, repiten lo que otros dicen y necesitamos enseñarlos también en esta parte, ¿eh? Sí, me disculpo porque es muy cierto. Todo este tema, pornografía, adicciones, drogas y todos los retos, todo el tema de la sexualidad, que por un lado es bueno que se vea con más naturalidad y más abierto, pero por otro lado sigue habiendo, como les digo yo, compras un aparato muy caro y viene con un instructivo y te dice que si no usas el aparato de acuerdo al instructivo, no te hacen válida la garantía. Bueno, todos los seres humanos venimos con un instructivo también para los temas sexuales, para los temas afectivos. No puedes decir, ay, nada más es el cuerpo. No, señor, está vinculadísimo el cuerpo y el alma. Por eso tiene que haber un orden, una educación en el pudor, en la alegría, en que, oigan, el mejor invento de Dios, yo no sé por qué se lo achacan al diablo, por Dios, pero Dios le puso reglas, Dios nos puso un instructivo. Y entonces lo mismo es para la salud del cuerpo, drogas, y pues sí, me disculpo, efectivamente es muy cierto, y sí es cierto. Pero bueno, hasta ahí la dejo para la respuesta, para no extenderme más. Teresa, muchas gracias. Muchas gracias por esta exposición, por poner sobre la mesa los principales retos a los que nos enfrentamos después del momento coyuntural de la pandemia y por supuesto que seguramente a la luz de algunas otras preguntas que formulen los participantes, intentaremos dar algunos posibles caminos de solución o tal vez de interacción con estas realidades que nos ofrece el mundo actual y que lo hemos propuesto también para el día jueves, donde esperamos contar también con su presencia. Gracias, Teresa. Vamos a escuchar ahora al doctor Alberto Dajic. Él es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y director de la Facultad de Posgrado